Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy voy a abordar un tema muy importante referente a lo que tiene que ver con, bueno, el título que justamente ahí, si ustedes lo están viendo en este momento en pantalla, cómo defender nuestros honorarios por la labor realizada en comisiones médicas, un tema más que importante, pues siempre hacemos mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con los trámites de comisiones médicas y demás, pero quizás uno no le presta mucha o no le da mucha relevancia a lo fundamental, que justamente tiene que ver con el resguardo de nuestros honorarios. Así como el crédito del trabajador, ya más que sabido que tiene un carácter alimentario, bueno, también nuestros honorarios de la misma manera. Así que desde ya otro tema que también menciono es que bueno, el doctor Leonel Delgado va a adjuntar en el chat el archivo de este PowerPoint que yo voy a utilizar para poder explicarles, así que ustedes lo pueden, aprovechen y descárguenlo, bájenlo, para que ya lo tengan guardado, ¿sí? Eso también lo menciono porque después se me complica a mí para poder mandar a cada uno de los que fueron, en este caso que se hayan inscrito en el correo de la nueva colegial. Así que eso más que nada para que puedan guardar el material que les va a servir muchísimo, diría yo, sobre todo para, bueno, para fundamentar en sus demandas o en lo que tenga que ver con los pedidos de regulación de honorarios, ¿sí? Voy a abordar cómo está la situación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de Nación, pero también referente al resto de las provincias del interior, porque también sé que hay muchos colegas que, bueno, se han anotado en diplomaturas que son de otras provincias, entonces siempre me gusta poder tener una amplitud, una mirada amplia y no limitarme solamente a provincia de Buenos Aires y capital, que bueno, en mi caso son las dos jurisdicciones donde yo litigo, ¿no? Bien, esas son unas cuestiones más que nada para que tengan presente. Voy a pasar a la siguiente filmina. Ahí espero que, bueno, cualquier cosa, Leonel me decís si se está viendo en este momento, porque yo con... Ahora sí. Perfecto. Bien, para empezar el tema del tema de honorarios, me quería centrar en una cuestión importante referente a los diferentes trámites que tenemos previstos y sus regulaciones. Y ya vamos a ver por qué también esto tiene implicancia en el tema que voy a abordar, ¿no? Tema honorarios. Yo aquí lo que hice fue una distinción de distintas resoluciones que vienen a regular trámites que nosotros conocemos. Aquí, en el punto A, por ejemplo, estoy mencionando a la resolución 179 del año 2015. Esta resolución regula los trámites de silencio de la administración, el silencio de la RT, por las dudas, porque acá lo puse silencio de la administración, cuando que es mal dicho, silencio de la aseguradora de ley de ART. Número 2, divergencia en las prestaciones. 3, divergencia en el alta médica, divergencia en la transitoriedad, reingreso en el tratamiento y abandono del tratamiento, ¿sí? Esta resolución regula estos 6 trámites. Por otro lado, la resolución 298 del año 2017 y la resolución 899, también del mismo año, que son las resoluciones reglamentarias de la ley 27348, contemplan, o sea, regulan en cierta manera los trámites que voy a mencionar a continuación. El primero, valoración del daño, la determinación de la incapacidad, divergencia en la determinación de la incapacidad, rechazo de denuncia de la contingencia y rechazo de enfermedad no listada. Con la aclaración, acá hago mención que los 3 primeros procesos, porque también nosotros hablamos muchas veces de trámite administrativo. Bueno, hay muchos autores, y en eso también coincido, que en realidad son procesos, más que trámites, son procesos administrativos. Bien, hago esa aclaración por las dudas, ¿sí? Los 3 primeros que estaba mencionando, valoración del daño, determinación de la incapacidad y divergencia en la determinación de la incapacidad, sufrieron una modificación, han tenido una modificación por la resolución de la superintendencia de la SRT, que es la resolución 20/2021 del año pasado, donde se introduce modificaciones respecto a estos 3 trámites citados.
Luego tenemos la resolución 38 del 2020 y la resolución 10/2021 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que viene a reglamentar el trámite referido, o mejor dicho, proceso administrativo, para obtener el reconocimiento del carácter presuntivo del COVID-19 como enfermedad profesional no listada, ¿sí? En el punto número D menciono a la resolución 20, justamente 20/2021, y la disposición 4, que justamente es la que modifica los trámites ya mencionados de determinación de incapacidad, valoración del daño y divergencia en la determinación de la incapacidad, donde hace una distinción entre altas con secuelas, altas sin secuelas, y por otro lado, también para que ustedes tengan presente, que amplía el término o el plazo, por así decirlo, para iniciar estos trámites, que antes eran, por ejemplo, la divergencia en la determinación de incapacidad se iniciaba al día 21 de la alta médica. Hoy se debe iniciar dentro de los 30 días. Para el caso de la valoración del daño y determinación de la incapacidad, la aseguradora de la ART, o en su defecto el empleador autoasegurado, podía tranquilamente iniciarlo entre 10 y 20 días del alta, y ahora también lo tiene que iniciar dentro de los 30 días. Se unifica el plazo para estos 3 trámites, repito, en 30 días, por lo cual ténganlo presente, ya que si ustedes quieren iniciar, por ejemplo, el caso de la divergencia en la determinación de la incapacidad, y no transcurren esos 30 días, el sistema no le va a permitir dar inicio a este trámite de divergencia. Bien, esto más que nada son algunos puntos que ya después más adelante vamos a ver por qué esta explicación de estas resoluciones que he mencionado, y también, la regulación que regula, ¿no?, que son los trámites que he mencionado. Es como a modo de preliminar. Voy a pasar a la siguiente filmina, y acá, bueno, me voy a centrar en un punto fundamental que tiene que ver con la regulación legal respecto al tema de los honorarios. El artículo 17, inciso 3 de la ley 26773, el artículo también primero y segundo, infine, de la ley 27348, y el 37 y 39 de la resolución 298/2017, son algunas de las normativas, por así decirlo, que vamos a ir analizando a lo largo de la clase. Bien, acá justamente empiezo a desmembrar lo que he mencionado dentro de estas normativas al artículo 2 de la 27348. Aquí hace referencias, ustedes podrán leer, lo puse en negrita, dice: no podrán ser objeto de pactos de quota litis los procesos judiciales que se sustancien en el marco del presente título. Bueno, justamente aquí la ley 27348 viene a convalidar lo que ya decía la ley, su antecesora, que es la ley 26.773, en el artículo 17, inciso 3, donde también, en negrita, abajo, para no leer todo el articulado, hace nuevamente mención, expresa a esto de la prohibición del pacto de quota litis. Dice: como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley, no siendo admisible el pacto de quota litis. Bien, otra cuestión que quiero mencionar, que me parece relevante destacar en este momento, es que ustedes podrán advertir que de la lectura del artículo 2 de la 27348 dice: no podrán ser objeto de pacto de quota litis los procesos judiciales. Pero no dice en ningún momento los procesos administrativos, no hace mención a la instancia administrativa. Yo considero, en este punto, que al no haber una prohibición expresa por parte del legislador en torno a la labor administrativa, claramente todo lo que no está prohibido está permitido. En todo caso, bien se podría celebrar un pacto de quota litis en la instancia, administrativa. Esto lo quiero dejar más que nada en claro. Bueno, ahora voy a ir desmenuzando varias cuestiones de lo referente al tema de los honorarios. El primer punto
es respecto a esto de la prohibición del pacto de quota en litis en los procesos judiciales, tanto por reclamos sistémicos como extrasistémicos, ha sido un criterio que ha sido ratificado por la jurisprudencia en su mayoría en las principales circunscripciones judiciales del país. ¿Sí? Cuando hablo de reclamos sistémicos y extrasistémicos, recordemos que los reclamos sistémicos es la famosa fórmula tarifada y los reclamos extrasistémicos son la vía de reparación civil integral y la acción autónoma del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en definitiva lo que hace la normativa es prohibir para estas tres vías de reparación que tiene el trabajador. Como verán, del punto número 1, no quiero ser redundante, pero la jurisprudencia viene a inclinar siempre este tema de convalidar la prohibición del pacto de quota litis. Número 2, las ART, o empleador autoasegurado, son sujetos obligados al pago de los honorarios profesionales de los abogados que intervengan en la comisión médica jurisdiccional solamente por los trámites previstos en la Ley 27348 y Resolución 298 del 2017, modificada por la Resolución 899 del 2017, Resolución 20/2021 y Disposición 4/2021. Quedan excluidos de la obligación los trámites previstos en la Resolución 179/2015. Por eso, yo cuando arranqué la clase, justamente le mencioné a ustedes las resoluciones y también qué trámites, de alguna forma, o qué procesos, trámite administrativo, procesos administrativos, porque es una cuestión de, digamos, de discusión doctrinaria ese tema, si llamar trámite o procedimiento administrativo, pero bueno, ya sabemos que estamos hablando de la instancia, digamos, administrativa en comisiones médicas. Claramente, como aquí hago mención en el punto 2, en principio lo dice expresamente la Ley 27348, que la obligada al pago es la ART, pero para los trámites que yo he mencionado de la Resolución 298 y 899, que son valoración del daño, determinación de incapacidad, divergencia en la determinación de la incapacidad, rechazo de denuncia de la contingencia, Y el rechazo de la enfermedad no listada lo voy a dejar en un interrogante, que eso lo voy a abordar más adelante. Pero en principio que ustedes entiendan que solamente nos vamos a quedar hasta el punto número 4. Después hablaremos del punto 5, que eso me lo voy a dejar para la parte final. Bien, entonces, los trámites que se son regulados por la Resolución 179 del año 2015, que son los referentes a los que mencioné, silencio de la ART, divergencia en las prestaciones, divergencia en el alta, divergencia en la transitoriedad, reingreso en el tratamiento y abandono del tratamiento, en principio, por lo que establece la normativa, ¿sí? La 27348, no estaría aquí la aseguradora, aclaro, en principio, ya vamos a ir viendo, entre comillas, no estaría obligada al pago de ningún honorario, de pagar honorarios profesionales al abogado, ¿no? Por eso hice esa delimitación, digamos. Delimitar las distintas resoluciones y los distintos procesos. Vamos a pasar a este punto. Se aplicarán de corresponder los porcentajes previstos en las leyes arancelarias de cada jurisdicción. Esto también está expresamente previsto en la reglamentación de la Resolución 298, igual lo vamos a ir viendo. El punto número 4 dice: los honorarios corresponderán en el caso de que la actuación profesional resulte oficiosa y se hubiera reconocido en todo o en parte la pretensión reclamada por el trabajador en la comisión médica jurisdiccional. Punto número 5. Las superintendencias de riesgo de trabajo carecen de facultades para determinar honorarios profesionales por actuaciones en su sede. Por eso ustedes sabrán y verán mucho que cuando llegan a un acuerdo con la ART ante el servicio de homologación, en ningún momento en ese acta de acuerdo se hace referencia a los honorarios del letrado. ¿Por qué? Porque justamente la resolución reglamentaria de la Ley 27348 de la 298 prohíbe expresamente esta cuestión. Prohíbe expresamente que la superintendencia tenga facultad justamente en determinar, no puede determinar nada de lo que tenga que ver con los honorarios.
Entonces, ¿qué ocurre? Que en la mayoría de los casos de arribarse al acuerdo, se labra el acta correspondiente, que después tendrá que ser ratificada a través de la ventanilla electrónica con la firma, digamos, que hace el trabajador con la clave fiscal, y el letrado también, tienen que ratificarlo todo, pero por otro, ahí lo que quería mencionar, que el acuerdo, o sea, o el convenio de honorarios, va aparte, ¿no? Eso como que tiene un convenio que nos hacen firmar independiente, nunca está mencionada en el acta misma, justamente por el punto 5 que yo estoy mencionando. Ahora, el punto 6. En todos los casos se garantiza la gratuidad para el trabajador, se encuentra liberado de cualquier gasto, salvo médico de parte, que es a su exclusivo costo, ¿sí? Bueno, acá viene el tema de las provincias, ya vamos a ver este punto. Algunas provincias, cuando se adhirieron a la ley 27.348, establecieron que en caso de acuerdo entre el trabajador o derechohabiente con la RT, se deben convenir y establecer en el mismo el convenio de honorarios de los abogados de los trabajadores, ¿sí? Ahora vamos a ver qué provincias regularon, ¿sí? Se adhirieron a esta cuestión y qué provincias no. Voy a pasar a esta filmina. Provincias que guardaron silencio con relación a los honorarios. Este grupo va a estar integrado por la provincia de Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Formosa, la provincia de Buenos Aires, capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y la provincia de Misiones en sus respectivos textos de adhesión, porque claramente hay una adhesión, guardaron silencio respecto al tema en análisis. Por lo cual, si guardan silencio, implica que, en definitiva, cuando si se llega a arribar un acuerdo, justamente con respecto al tema de la incapacidad del trabajador o lo que fuere, el convenio va a ir aparte. Va a ser una cuestión que el letrado, el abogado que representa al trabajador, va a tener que convenir con la aseguradora, la aseguradora de la ART o el empleador autoasegurado. Ese sería, en principio, las provincias que guardan este silencio al tema honorarios. Por eso acá yo les menciono que dicha situación supone en la práctica que los convenios en el servicio de homologación relativos al porcentaje de incapacidad y prestación dineraria del trabajador puedan realizarse sin inconveniente alguno, quedando la cuestión de los honorarios librada a la negociación del letrado y la RT-empleador autoasegurado en cuanto al monto, forma y plazo de pago de los honorarios. Ahora, ¿qué ocurre? Hay otras provincias que regularon en sus adhesiones la cuestión relativa a honorarios profesionales de letrado interviniente, exigiendo su incorporación al acuerdo. Ahí sí, el convenio de honorarios va a estar dentro del acuerdo. ¿Cuáles son esas provincias? Bueno, vamos a citar en primer punto a la provincia de Córdoba, Río Negro, Jujuy, Chaco, Corrientes, Santa Fe. Y acá le pongo, con diferentes matices coincidieron en establecer en sus textos respectivos los siguientes puntos. Número 1, se ordena seguir criterios de agilidad y simplicidad en la liquidación de los honorarios de los letrados patrocinantes de los trabajadores. El segundo, los honorarios deben incluirse en el acuerdo, que es lo que estamos hablando, suscripto en el servicio de homologación, es obligatorio, tiene que estar sí o sí. Tercero, se deben fijar los mismos de acuerdo al código o ley arancelaria local. Por otro lado, se ratifica como sujeto obligado a las ART-empleador autoasegurado en su defecto. Algunas provincias como Jujuy y Chaco establecen que los honorarios jamás podrán ser inferiores a determinados mínimos, ratificando la prohibición del pacto de cuota litis. Bien, acá yo hago una distinción para que ustedes tengan en cuenta este punto, ¿no? De qué provincias adhirieron al tema de honorarios, a la incorporación, digamos, a expedirse sobre este punto, y qué provincias no. Bien, hecha esa diferencia, esa distinción en torno a esta cuestión, quiero mencionar el tema justamente que acá es fundamental, el tema de la acción de pedido de regulación de honorarios. Acá les menciono a ustedes que este juicio, que se va a regir por las reglas de cada jurisdicción, obviamente,
en cuanto a lo que tiene que ver al procedimiento, me refiero a la cuestión formal, derecho de forma, que las provincias se reservan, ese derecho, conforme lo previsto por los artículos 121, 123 y 129 y concordantes de la Constitución Nacional. Posee la particularidad de que el juez o tribunal laboral a intervenir deberá realizar 2 regulaciones de honorarios. Y esto es importante que ustedes tomen nota y presten mucha atención. Cuando el letrado solicita la regulación de honorarios en la instancia judicial, como lo menciono bien en negro ahí, uno va a ser por el trabajo que desarrolló en la instancia administrativa. ¿Sí? Y por otro lado, como ahí está recalcado, la otra es por el hecho de que yo como letrado tengo que iniciar esta acción, en definitiva, para que me regulen los honorarios por la labor que yo realicé en esa instancia. Esto me parece importante recalcarlo. Son 2 puntos importantes que no pueden faltar en esa demanda que se va a llamar promueve acción de regulación de honorarios. Dejar bien en claro esta cuestión que está bien remarcada. En negrita, ¿no? El tema de la competencia territorial. ¿Quién va a ser competente para intervenir? Bueno, aquí les menciono que el juicio, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, ya vamos a ver también este tema, el juicio se va a regir conforme las leyes procesales locales, ¿sí? Estamos hablando del procedimiento, ¿no? Las leyes procedimentales de cada provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito nacional, resulta competente el juez nacional del trabajo o tribunal de trabajo que corresponda al domicilio de la comisión médica jurisdiccional que intervino. Aquí, tal como surge del propio artículo segundo y tercer párrafo de la ley 27348. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si vamos a iniciar la acción de regulación de honorarios, van a ser competentes los tribunales de trabajo. En Nación tenemos juzgados nacionales de instancia, juzgados, digamos, laborales, que son 80 en total. Ahora bien, cada provincia también tendrá que ser competente, pero volvemos a lo mismo, la competencia siempre juez laboral, y la determinación en cuanto al territorio va a depender, valga la redundancia, como aquí lo menciono, a la comisión médica jurisdiccional que intervino. Por ejemplo, si yo estoy quiero pedir una regulación de honorarios a la labor realizada en la comisión médica de Ramos Mejía, que es justamente la comisión de Matanza, que corresponde al departamento judicial, la única que hay, una sola para Matanza prácticamente podría ser una provincia más. Entonces, si yo tengo que pedir la regulación de honorarios, la competencia territorial va a ser competente ¿quién? Un tribunal de trabajo, de los que quede sorteado claramente, ¿de qué? Del departamento judicial de La Matanza. Si es un juicio en el ámbito de Nación, en Capital, hay también una sola comisión, que deberían haber más, porque Capital también está todo muy colapsado, que es la Comisión Médica número 10, entonces ¿quién va a intervenir? La Justicia Nacional del Trabajo. Bien, se va a proceder al sorteo de los 80 juzgados laborales que hay. Bueno, en fin, esto va a determinar la competencia. ¿Quién intervino aquí? La comisión médica, el domicilio de la comisión médica, ¿sí? Interviniente. Pasando a la competencia territorial, quiero ahora detenerme a lo que tiene que ver con la competencia material, más que nada, ¿no? Que también muchas veces se discutió en su momento, se plantearon discusiones en torno a esta cuestión. ¿A qué me refiero a la competencia material? Bueno, muchos dicen, bueno, como el trámite o proceso, llámese el guión administrativo, que es otra cuestión este punto, ante comisiones médicas, dicen, bueno, acá en realidad la competencia no tendría que ser del juez laboral. En todo caso, debería el abogado ir a solicitar su regulación de honorarios en el contencioso administrativo, que es un planteo que muchos mencionaban en torno a esta cuestión. Ahora bien, yo acá lo que menciono, que no coincido para nada, y es más, la jurisprudencia en este sentido viene avalando, a favor me refiero, de que la competencia quede en manos del fuero laboral. Aquí hago hincapié a que los honorarios son accesorios del principal y que el objeto de la materia por la cual el abogado o abogada devengó honorarios por su accionar en los procesos administrativos obligatorios llevados a cabo durante las comisiones médicas.
Si yo estoy solicitando que me regulen honorarios por una labor administrativa, está bien, en comisiones médicas, pero refiriéndome a una cuestión laboral, o sea, la materia no deja de ser laboral en la esencia misma. Entonces, mal podría decir que podría intervenir más allá de que no coincido en esa postura que dice, no, el contencioso. Y la jurisprudencia viene a avalarlo como lo vengo mencionando. Aquí, en la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, y esto también le remarco a aquellos colegas que quizás están escuchando la charla y son de otras provincias del interior, pero, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una norma expresa referente a la competencia material, consagrada en la ley 15.057, en su artículo 2, inciso J, apartado tercero, cuya vigencia corresponde en virtud de lo dispuesto por el artículo 103. Los dos artículos de la ley 15.057 que están hoy únicos operativos son los que mencioné, el 2J y el 103. Y allí se regula expresamente que el juez, o sea, en realidad el Tribunal de Trabajo, va a entender, tiene competencia para resolver planteos referidos a la regulación de honorarios. Les pediría a ustedes, a otro, no sé, que no, en este momento somos 61 participantes, bueno, en definitiva, que cada uno pueda verificar en la ley que ustedes tienen regulada, ley procedimental, me refiero, que regula el procedimiento laboral en su provincia, si tienen alguna norma que determine expresamente la competencia material. Si no la tienen, de todas formas, quédense tranquilos que esto que estoy mencionando de la fundamentación y sobre todo también el aval de la jurisprudencia va a poder subsanar la carencia en el caso de que no exista alguna norma bien, digamos, expresa, como por ejemplo aquí menciono el supuesto de la provincia de Buenos Aires. Bien, con respecto, voy a pasar a un punto que es bastante complicado para los que ejercen en el ámbito también de nación, que es el decreto 157 del año 2018, yo le puse acá como título Exceso del Poder Reglamentario, Ley Arancelaria de Nación 27423. Este decreto realmente provocó un gran desastre, diría yo, y también un gran vacío legal en torno a lo que tiene que ver con los honorarios. Ahora vamos a ver por qué. El decreto 157 del 2018, con fecha 26 de febrero del 2018, dispuso, escuchen esto bien, entre otras particularidades, la no aplicación de la ley 27423, que es la ley arancelaria del ámbito nacional, ¿sí?, a los asuntos que tramiten ante las instancias administrativas y judiciales reguladas por los artículos 1 y 2 de la ley 27348. Dice, o sea, en definitiva, dice, no se va a aplicar la ley arancelaria nacional. No solamente lo está diciendo para sede administrativa, lo dice también para lo que tiene que ver con lo concerniente a lo judicial, incluso también ambas instancias. Yo acá le pongo en negrita que el fin buscado de este decreto fue desmotivar el accionar del abogado para asumir esta incumbencia profesional, ¿sí?, y en consecuencia facilitar la vulneración de los derechos de los trabajadores accidentados. Y ahora vamos a ver por qué. Lo hizo mediante una argumentación falaz que puede leerse en sus considerandos, en la cual afirma los artículos 1 y 2 de la ley complementaria de la Ley de Riesgo de Trabajo 27348, contienen un régimen específico de honorarios aplicable a los asuntos que tramitan ante las instancias administrativas y judiciales de solución de controversias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la órbita de competencia nacional o federal. Ya vamos a ver cómo echa la ley, echa la trampa, ¿no?, de lo que dice el decreto en cierta manera. La reglamentación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a través de la resolución 298, en su artículo 37, lo agregó en forma expresa, en negrita que tengo más remarcado acá, dice, resultarán de aplicación los porcentajes previstos en las disposiciones de las leyes de aranceles de cada jurisdicción. Entonces, si yo me voy a lo que dice la reglamentación de la ley, dice, bueno, a lo referente a los porcentajes, a lo que tiene que ver con el porcentaje de honorarios, ¿no?, a pagar, tengo que ir a la ley arancelaria de cada jurisdicción.
Entonces, si estamos hablando de una intervención en la Comisión Médica de Capital, que es la número 10, y yo, en lo primero que uno, como conclusión directa, uno va a pensar? Y que te tengo que irme a la ley 27.423, que es la que regula todo lo referente al tema de los honorarios en Nación. Pero, lamentablemente, este decreto, que estamos mencionando, el 157 del año 2018, dice que no se va a aplicar esta ley. Entonces, la verdad que ahí es donde yo le digo que hay un lamentable, deja a esta cuestión con una gran inseguridad jurídica y un gran vacío legal en este punto. Bien, así que está eso para que ustedes vayan entendiendo el tema de cómo viene la cuestión en el ámbito de Nación. Con esta argumentación falsa sobre la existencia de un régimen específico, porque el decreto dice, no se va a aplicar porque hay un régimen específico. Sí, es cierto, hay un régimen específico que la propia reglamentación dice que se tiene que aplicar la ley arancelaria que corresponda de la jurisdicción. O sea, es muy contradictorio lo que remarca el decreto. Y acá, por eso lo pongan bien remarcado, que el DNU 157 del año 2018 desechó la aplicación de la ley 27.423 para los honorarios derivados de los trámites en comisiones médicas y en el ámbito judicial que se deriven de ellos. Ahí está el tema del vacío legal. Al dejar el DNU 157 del año 2018 sin aplicación a la ley 27.423, ley arancelaria de Nación, para los trámites previstos en los artículos 1 y 2 de la ley 27.348, ha provocado un vacío legal sobre la norma a la cual debe atenerse el juez para regular los estipendios, es decir, los honorarios de los letrados, que intervengan en las comisiones médicas y en los tribunales a raíz de sus apelaciones. Y aquí remarco que en este sentido, este DNU se indica que aparentemente en la ley 27.348 se dispone la forma de regulación de honorarios, que lo cual claramente resulta ser más que falso. Ahora bien, si analizamos el decreto en sí, no hay, por eso también en el título, cuando arrancaba este punto, mencionaba el exceso de poder reglamentario del decreto de necesidad. ¿Por qué? Por la falta de necesidad y urgencia para su dictado. No voy a, empezar a querer introducir una clase de derecho constitucional, pero solamente a limitarme que no se cumplen con las exigencias para el dictado de un decreto, de un DNU. Primero porque no se dan los requisitos que la Constitución establece para su dictado, que en definitiva son el punto número 1 y el 2. El 1 es la existencia de una situación extraordinaria que demanda reacción rápida del Estado sin las demoras que pudiera generar el debate legislativo. Tengo que dictar un decreto porque no puedo, es tanta la urgencia al dictado de ese decreto, en definitiva, que no puede seguirse el procedimiento o el carril ordinario para el dictado o la sanción de una normativa, de una ley en el Congreso. Acá no se dio nunca esta situación, en particular, el punto 1. Ahora, no había urgencia de nada, tampoco había necesidad. Ahora, en el otro 2, punto número 2, que no se regule sobre materias enunciadas taxativamente, no estando incluida la materia del DNU 157 del 2018. No se pueden dictar tampoco, no puede el Poder Ejecutivo dictar DNU referentes a lo que tiene que ver con temas de honorarios, que claramente acá también se está metiendo en una materia que no le corresponde, porque también sabemos que los decretos de necesidad de urgencia también establecen las materias que no pueden quedar, que no puede de alguna forma el Ejecutivo, meterse o involucrarse sobre esos puntos. Bueno, en fin, no se dan estos dos presupuestos, no configurado ninguno de los dos, los requisitos impuestos por la Constitución Nacional, el decreto se torna claramente nulo, de nulidad absoluta. Ahora bien, yo les explico todo esto porque, capaz cuando decir, doctora, todo esto me parece, y pero tienen que conocer lo que está sucediendo, porque si yo no les explico lo que ocurre en Nación, no van a saber entonces cómo van a poder ir a tocarle la puerta a un juez laboral para que les regule sus honorarios. Entonces hay que entender también qué es lo que está pasando en torno a esta conflictividad de normas, y sobre todo que ha traído aparejado este decreto, lamentablemente. Ahora bien, ¿qué es lo que tendremos que pedir en Nación a esta acción de regulación de honorario que no puede faltar? Y claramente la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia,
157 del 2018. ¿Con qué lo van a fundamentar? Y bueno, justamente con lo que estuvimos mencionando en torno al tema de que no se dan los presupuestos para el dictado de ese DNU. Va a ir en esa línea, y algo que yo acá menciono es de la inconstitucionalidad, siempre va a ser en el caso concreto. Con relación al tema de los efectos, no es esto también tenerlo presente, de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad, la regla general es que la declaración de inconstitucionalidad solo tiene efecto inter partes, ¿sí? No tiene un efecto erga omnes, por lo cual, una vez que se declara la inconstitucionalidad, bueno, en definitiva, cada abogado va a tener que ir planteándola en cierta manera en cada petición que de alguna forma vaya a realizar. De manera tal, me señala en la última parte, que la vía de declaración de inconstitucionalidad del artículo 2, que es lo que hay que pedir, del DNU 157/2018, dejaría de aplicarse en el caso concreto el DNU citado, y renacerá en consecuencia la operatividad, porque yo acá lo que estoy buscando es que se aplique la ley 27423, que es la ley arancelaria en definitiva, y además que también se respete el espíritu también de la ley 27348, en cuanto hace claramente referencia que hay que ir a la ley arancelaria de la jurisdicción que corresponda. Y si hay que ir a la ley arancelaria de la jurisdicción que corresponda, la única ley que tenemos en Nación es la 27423. Nada más, no hay mucho que discutir en este punto. Ahora, con respecto al tema de las normativas que hacen referencia, que tenemos que tener presente nosotros, les voy a remarcar al artículo 44 de la ley 27423. Allí hay una regulación que es la aplicable para que tengamos nosotros, para que pidamos, digamos, los honorarios, la regulación de honorarios en comisiones médicas. Yo le voy a leer el apartado referente, que igual lo transcribí completo en el PowerPoint, que sería lo referente al punto B. O sea, en definitiva, dentro de la ley del inciso A e inciso B, el que mejor se adecúa digamos, a la regulación, al pedido que estamos realizando nosotros por la labor administrativa, es el inciso B, donde habla de demanda contencioso-administrativa, inciso A, no se refiere a demandas judiciales, atento al artículo citado, y vamos a ver, para no marearlos, el B, que es el que correspondería. Y el B, y desde ya distingue, dice aquí, mejor lo que voy a hacer es leerlo del artículo para no marearlos a ustedes, en este punto. Aquí. El A hace referencia a demandas contencioso-administrativas, se aplicarán los principios establecidos en los artículos 21 y 23 de la presente. Si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria, se aplicará la escala del primero de ellos. Este es el inciso A. El inciso B hace referencia a las actuaciones ante organismos de la administración pública, empresas del Estado, municipalidades, entes descentralizados, autárquicos y demás. Bueno, si nosotros tenemos que detenernos en la lectura, por eso prefiero leerlo para no marearlo, lo que deberíamos solicitar es artículo 44, sería el inciso B, dado que la hace referencia ya a una demanda del contencioso. No estamos hablando de una demanda, estamos hablando de una actuación administrativa, por lo cual el que mejor queda encuadrado es el inciso B. Bien, esto lo menciono para tenerlo presente en el tema de artículo 44, inciso B. Bien, otros artículos que tengan que ustedes también tener para, digamos, en el ámbito nacional, más allá del 44, que es el que mejor encaja, por así decirlo, es el 1, 16, 21, 51, el 44 no lo nombro porque ya lo mencioné, y el 43. Y aquí menciono que la norma establece una remisión a la escala, o sea, el 44 que yo le estuve leyendo, les remite a ustedes a la escala y base regulatoria de los artículos 21 y 23 respectivamente de la ley arancelaria, con una reducción del 50% si se considera aplicable encuadrar el trabajo profesional en el inciso B del artículo 44, que es el que yo estuve leyendo. Y para los casos en que no fueran susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación nunca podrá ser inferior a 7 o 7 UMA. Esto me parece, lo voy a explicar para que lo comprendan, qué es lo que establece en cuanto al 44 también en el tema de la normativa, ¿no?
Si se trata de un trámite que no tiene contenido económico, como puede ser, por ejemplo, una divergencia en el alta médica, divergencia en las prestaciones, un reingreso de tratamiento, ahí no estamos hablando, no hay un contenido, yo no puedo tener, no hay base regulatoria. Entonces, lo que te está diciendo la ley 27423, que te va a garantizar un piso mínimo. O sea, el letrado puede pedir esta regulación que dice que nunca puede ser inferior a 5 o 7 UMA. ¿Sí? El valor UMA actual, a la fecha estamos hablando, es de 9.001. ¿Sí? O sea, eso es como un piso para que ustedes tengan presente para estos trámites que no tienen digamos, contenido económico. Ahora, si el trámite sí tiene contenido económico, ¿sí? Hay apreciación pecuniaria, como es el caso de la divergencia en la determinación de la incapacidad, como es el caso también de la valoración del daño y la determinación de la incapacidad, me tendré que ajustar entonces a las pautas que establece el artículo 21 y 23, pero hace una reducción del 50%. Yo les pido igual que ustedes lean este artículo, el 21, porque establece como una escala, en forma también, valga la redundancia, escalonada, y dice lo siguiente, ¿no? Si es hasta 15 UMA, determina un porcentaje del 22 al 33. Bueno, habría que ver el monto del acuerdo digamos, que se acordó en la instancia administrativa, para poder también nosotros ver, en definitiva, cuál es el porcentaje de la escala que va a corresponder para poder peticionar, ¿sí? Entonces habrá que evaluar este artículo 21 junto con el 44 conforme al monto del acuerdo, ¿sí? Esto es una cuestión de casuística y analizarlo en cada caso, repito, particular. Bien, ahí, esto por eso le digo, el 21 lo transcribí en forma literal, donde claramente ahí ustedes tienen todos asentados los distintos valores. Igual deben tener también presente, al margen de lo que mencioné, de que está garantizado, ¿sí?, este piso mínimo de 5 o 7 UMA. Nunca un abogado podría cobrar un valor inferior claramente a lo que estoy mencionando, ¿no? A 7 o 5 UMA que hoy está en ese valor. Bueno, recordemos que el UMA se va actualizando también, tener presente ese tema. Bien, hecha la aclaración en el ámbito de nación, que vemos que tiene sus cuestiones, el artículo 44, el 24 de la ley tan cuestionada, 27.423, ¿sí?, hace referencia a los intereses. También nosotros tenemos que pedir en nuestras demandas no solamente la regulación en sí, referente también tenemos que adicionar los intereses. Y acá lo que dice el 24, dice: a los efectos de la regulación de honorarios se tendrán en cuenta los intereses que se deban calcular sobre el monto de condena. Y bueno, ¿cuál va a ser el monto de condena? Bueno, el monto que se haya estipulado en el acuerdo, si es que estamos hablando de un trámite que tiene contenido económico, ¿no? Aclaro que esto va a ir en consonancia a los trámites que ya mencioné: de determinación de incapacidad, divergencia de la determinación de la incapacidad y la valoración del daño. Y dice que los intereses fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria bajo pena de nulidad. Bien, no, esto también no olvidar pedir, muchas veces uno solamente pide lo que es el monto de condena, ¿sí?, con los alcances de lo que tiene que ver con las pautas del artículo 21, pero no pide los intereses del artículo 24 en el ámbito nacional. Pasando a tema de nación, no puedo dejar también, digamos, de citar al plenario 329, que sigue estando claramente. Los plenarios tienen un carácter obligatorio, tienen que respetarlo las distintas salas departamentales. Aquí en Nación tenemos 10 salas, 10 en total, y hay un plenario que es el famoso plenario 329 Vallejo, Carla Natalia, donde claramente lo que hace este plenario es ratificar el tema de la prohibición de los pactos de cuota litis, que ya viene de la ley 24.557, de la 26.773, y que la 27.348 vino nuevamente a convalidar, digamos, la prohibición, pero con la salvedad que yo le estaba mencionando, que deja ahí el tema deja en el aire, o deja un vacío referente a los pactos de cuota litis en sede administrativa, porque no hay una prohibición claramente expresa, como lo mencionaba al comienzo de la clase. Ahora,
¿Qué ocurre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? En la provincia tenemos a la ley 14.967, ¿sí? Que es la ley arancelaria que tenemos nosotros. Bien, ahora, vamos a ver que los artículos importantes que ustedes van a tener que tener presentes son el artículo 21, 44 del inciso B y el 55, que son aplicables para la actuación en instancia administrativa y ante acuerdos celebrados en el servicio de homologación, donde se estipula una escala que va del 7,5% a un 18,75%. ¿Sí? Aquí yo les transcribí los artículos citados, no los voy a leer obviamente, pero que ustedes tengan presente que esas son las normas fundamentales. Y que si hay un acuerdo que tiene apreciación a claro, que tiene contenido económico, que ya lo sabemos, no voy a volver a repetirlo, pero bueno, en la divergencia, por ejemplo, en la determinación de la incapacidad, bueno, cuando yo pido la regulación de honorarios, se va a pedir sobre el monto de condena, y sobre el monto de condena, que sería el monto del acuerdo, allí el juez lo que va a aplicar es una escala que va del 7,5 al 18,75%. Bien, esto no lo voy a leer porque ya en definitiva es lo que expliqué. Ahora, ¿qué ocurre para los trámites que no tienen contenido económico? Yo les había mencionado que en Capital ya tienen un peso garantizado, ¿sí? Bueno, aquí en la provincia de Buenos Aires también ocurre lo mismo, y dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá hago mención si hay una disidencia respecto de un trámite de alta médica, por ejemplo, una divergencia en la alta médica es un trámite que no tiene contenido económico, no tiene apreciación pecuniaria. Bueno, ¿qué ocurre para esos supuestos en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se regula en este punto que el honorario del letrado no debería ser inferior a 10 IUs conforme al artículo 44 que yo estuve mencionando en el último párrafo de la ley 14.967, al tratarse de un asunto no susceptible de apreciación económica. Bien, aquí yo hoy lo capturé, todo lo referente a los montos de lo que tiene que ver con el IUS arancelario en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Conforme la ley 14.967, y después está lo que es el viejo decreto ley que antes regía. Claramente que con la 27.348, ¿sí? Que ya tiene, digamos, en cuanto a su aplicación, ya del año 2017 se va a aplicar la ley 14.967, no este decreto ley 8904, pero aquí puse los distintos valores conforme, digamos, a las fechas se van estipulando, ¿no? A partir del 1 de julio, por ejemplo, que ya estamos en el día primero, el IUS arancelario está en 4.897, y bueno, se establecieron también otros aumentos a partir del 1 de septiembre en 5.425, y para posteriormente, a partir del 1 de noviembre, en 5.785. Así que bueno, esto para que lo tengan también actualizado. Bueno, ¿qué ocurre con el tema de los aportes y para aquellas, pero bueno, en el ámbito de Nación, yo no remarqué nada el tema de los aportes porque no tenemos una caja jubilatoria. Ahora bien, en provincia sí tenemos la obligación de aportar obligatoriamente a la cuota anual obligatoria, y también seguramente en otras provincias también tienen cajas donde tienen que aportar obligatoriamente. Ese es un gran problema que los abogados lamentablemente tenemos que estar lidiando, y mucho. ¿Por qué digo esta cuestión? Porque si bien en el caso me detengo en la provincia de Buenos Aires, y los colegas que litigan en otras provincias averigüen si las cajas, ¿sí? Las cajas de abogados de la provincia que correspondan, ha emitido algún tipo de resolución donde obligue, ¿sí? A las comisiones médicas a tener que pagar estos aportes de ley. Bueno, en la provincia sí tenemos una resolución por parte de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, acá yo le dejé el link, donde el directorio, digamos, resolvió que los obligados al pago, es decir, la aseguradora de la RT, empleador autoasegurado, tienen que hacerse cargo de los aportes, ¿sí? De ley, que acá hace referencia a abonar a la institución la contribución del 10% establecida en la ley. Hacerse cargo de esta cuestión.
se han remitido notificaciones fehacientes a todas las ART, o sea, la caja notificó a todas las aseguradoras. Ahora bien, ¿qué ocurre en la cuestión fáctica de los hechos? Y que cuando uno arriba a un acuerdo, ustedes me van a decir, bueno, doctora, está muy lindo lo que dice, pero cuando yo he firmado un convenio, digamos, con la aseguradora, ante un acuerdo en comisiones médicas, el convenio siempre hace referencia a los honorarios, pero nunca dice más los aportes de ley y no hace ni mención a lo que yo estoy diciendo en este punto, digamos. Nunca pagan las ART los aportes. Entonces, más allá de que hay una resolución por parte del directorio de la caja, que a la caja obviamente lo único que le importa es recaudar, y acá tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Hablo no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de aquellas provincias que tengan caja, porque el día de mañana, no sé, perdón, pero la caja va a venir a tocarle las puertas a ustedes y empezar a solicitarle la regulación de esas actuaciones, de esos, mejor dicho, de esos acuerdos que ustedes hayan formulado y en donde no aportaron. Bien, porque existen, en el caso aquí, por ejemplo, de provincia, una resolución que, está bien, dice que tiene que pagar y todo lo demás, pero bueno, en definitiva esto no pasa. Entonces, cuando pedimos en la demanda de regulación de honorarios, también tenemos que pedir que digamos, la obligada al pago, que es la ART, también se haga cargo de los aportes, ¿sí? En el 10% que le corresponde, 10% a cargo de la parte demandada y 10% está a cargo, en este caso vendría a ser de nosotros, del letrado. Pero debemos también peticionarlo, ¿sí? Cuidado con este punto, porque también es un gran tema. Ahora bien, vamos a pasar ahora a esto de los trámites sin contenido económico. Es una cuestión que también ya lo estuve mencionando respecto a el tema de los trámites con contenido económico ya es lo que estuvimos viendo. Ahora lo que vamos a pasar a ver, los trámites que no tienen contenido económico, donde ahí ya voy a remitirme a lo que expliqué anteriormente. Para el caso de Provincia de Buenos Aires, como ya les expliqué a ustedes, que no tienen contenido económico, no pueden ser inferior a 10 IUs arancelarios, ¿sí? Conforme el artículo 44. También volvemos a repasar para el ámbito de nación, y también esto le queda a ustedes, yo les había mencionado, que para los supuestos en donde no haya contenido económico, también está determinado una regulación específica en torno a esta cuestión en el tema del IUMA, que es aquí. Para los casos en que no fueran susceptibles de apreciación pecuniaria, no puede ser inferior a 5 o 7 UMA, y en Provincia de Buenos Aires, con la acotación que ya he mencionado. Esto no me quiero detener en lo que no tiene contenido económico, ¿no? Bien. No los voy a marear en tema de los trámites que ya no tienen contenido económico, que los voy a volver a citar por las dudas, que son la divergencia en el alta médica, en las prestaciones, reingreso en el tratamiento, silencio de la ART. Bien, yo me detuve en provincia y nación, ¿sí? Ustedes verifiquen en las leyes arancelarias de su provincia qué regulación tienen en torno a lo referente a trámites que no tengan con contenido económico. Tienen que tener una regulación en torno a eso, así que van a tener que ir a la ley arancelaria de ustedes, ¿no? Bien, acá justamente lo que estoy mencionando, que habrá que buscar en las leyes arancelarias locales de cada provincia los honorarios por actuación administrativa que no tengan valor pecuniario para poder solicitar en la justicia su regulación y los trámites que les estaba mencionando, todos los que no tienen contenido económico, que justamente son los que, valga la redundancia, están regulados por la resolución que al principio de la charla, por eso yo cuando empecé al comienzo de todo, no quiero volver con la resolución 178, definí distintas resoluciones que regulan a los distintos trámites, que voy a volver para atrás justamente para poder también ustedes puedan diferenciar esto de los trámites que tienen contenido económico de los trámites que sí tienen contenido económico. Y me voy para atrás para que acá presten mucha atención a poder determinar este punto. Es bastante largo el power que realicé el mío. Acá está. Justamente los que no tienen contenido económico son los que yo mencioné al comienzo, que son del 179 del año 2015, todos estos. Bien, bueno, vamos para adelante de la clase.
porque si no es como que ustedes van a decir, bueno, ¿por qué esto de la explicación de las resoluciones y demás? Bueno, todo justamente tiene que ver con esta cuestión. Bueno, esto ya lo hemos abordado, vamos a seguir con lo que continúa bastante lo que hemos abordado. Provincia de Buenos Aires ya está, trámites que no tienen contenido económico. Bien. Ahí vamos a ir el tema de la base arancelaria. Cuando pedimos la regulación de honorarios en la justicia, un punto importante, lo primero que ustedes van a decir, bueno, doctora, ¿cuál es la base acá? ¿Cuál es digamos, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para pedir la regulación? Yo lo mencioné igual a lo largo del trayecto digamos, de lo que fui abordando, pero ustedes, la base arancelaria va a estar determinada por el monto, ¿sí? El monto vendría a ser que digamos, del monto, yo no sería un monto, no puedo decir monto de condena, pero sería el monto, mejor dicho, del acuerdo, ¿sí? Si el acuerdo que ustedes celebraron en un trámite, por ejemplo, de divergencia en la determinación de la incapacidad, fue de 600.000 pesos, bueno, entonces esos 600.000 pesos, que es el monto de acuerdo, va a ser la base arancelaria, sobre la cual le voy a tener que aplicarle, en el caso, por ejemplo, de Provincia de Buenos Aires, esta escala que va del 7,5% al 18,75%. En el caso de Nación, yo les mostraba que había una especie de escalafón ordenado en base al valor UMA, y ahí determina un porcentaje. Tanto suma una escala que va del tanto al tanto. Bueno, van a tener que ir a esa tabla, que no deja de ser una tabulación, porque Nación está determinado, programado de otra, o sea, está regulado, mejor dicho la palabra, de otra forma totalmente distinta a la provincia de Buenos Aires. La provincia ya directamente te determina una escala y te dice del 7,5 al 18,75. En cambio, Nación, directamente hay como una especie de, me hace acordar al baremo ley del decreto 658 de las enfermedades, cuando dice, bueno, por tal enfermedad tanto porcentaje, bueno, lo mismo hace Nación en el tema de los honorarios. Habrá que ir, volvemos a lo mismo, a la norma que estipula esa tabulación y ver también en base al monto del acuerdo. Bien, aquí lo que les menciono, que en la provincia de Buenos Aires, además, ¿sí? se tiene que pedir los intereses, no hablo de provincia de Buenos Aires, lo voy a generalizar, Nación, provincia y todas las provincias del interior van a tener que también pedirle los intereses. ¿Desde cuándo? Desde que se homologó ese acuerdo, desde la homologación del mismo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se aplica tasa pasiva BIP, ¿sí? En Nación se aplica la tasa activa y en el resto del interior ustedes van a tener que aplicar la tasa correspondiente a esa jurisdicción en lo que está aplicando en la provincia digamos, local, me refiero, ¿no? Habrá que ver en ese caso particular, pero no dejen el vacío de solamente pedir, digamos, el monto de condena en base al porcentaje que determine la ley, sino que también puedan incluir claramente el tema de los intereses. Más allá de que el juez es conocedor del derecho y todo lo demás, yo no me jugaría solamente a dejarlo a la discrecionalidad del propio juez. La verdad que no. Todo este tema lo tenemos que peticionar. Y por otro lado, no quiero ser redundante con el tema de lo que voy a mencionar, pero hay algo fundamental que yo les había dicho antes, que lo vuelvo a recalcar. No solo pido la regulación en base a la base arancelaria, los intereses, sino también esto de que pido la regulación también por la acción que tengo que realizar para poder percibir este cobro. Eso también lo debo solicitar. El juez ahí va a evaluar todo y va de alguna forma a establecer, al momento de dictar la sentencia de regulación de honorarios, va a merituar también este punto. Pero si no lo menciono, cuidado con ese tema, ¿sí? Bueno, acá hago referencia a un trámite bastante importante que hoy, bueno, con esto de la pandemia, que ha tenido, bueno, tiene su regulación en la resolución 38 del 2020 y también en la resolución 10 del año 2021 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el reconocimiento del COVID como enfermedad presuntivamente no listada. ¿Tenemos nosotros los abogados digamos, derecho a recurrir a la justicia para que nos regulen honorarios por la labor que realizamos en este tipo de trámites? Claramente que sí. Las ART
obviamente, ¿qué van a querer? Que poner en cabeza del trabajador incapacitado o de los derechohabientes, si se trata de un fallecimiento, para que, en definitiva, sean ellos los obligados al pago. Pero acá volvemos a lo mismo. El obligado al pago, ¿quién es? La ART, el empleador autoasegurado. Es más, yo acá les menciono, en este punto, el DNU 367-2020, que es el que, en definitiva, establece el carácter presuntivo del COVID-19, en su artículo 9, ¿sí? Porque usted me dice, bueno, doctora, pero esto también, vamos a escuchar, le voy a leerle la parte pertinente a lo que establece este decreto. Dice, establece la obligación del trabajador o sus derechos habientes de contar con patrocinio letrado desde el inicio y durante todo el trámite. Y así, bueno, después, y asimismo deriva al título primero, capítulo 1, de la resolución 298. Si yo me remito a la derivación de este título 1, capítulo 4 de la resolución 298, hace referencia a que los honorarios están en cabeza de las ART, en esa remisión. Entonces, mal podría una aseguradora decirle, no, en todo caso yo no tengo que pagar nada, anda, que te pague el trabajador o que te pague el derechohabiente. Error en ese punto. Cuidado con esta cuestión también. Y voy a pasar a tratar un tema bastante, diría yo, fundamental, porque al comienzo de la presentación yo les mencionaba que la obligada al pago es la ART o el empleador autoasegurado, siempre y cuando haya una actividad, dice, oficiosa, o haya un reconocimiento, y también dice reconocimiento parcial o total de la pretensión. Esto de la actividad oficiosa, que está regulado en el artículo 37 de la resolución 298 reglamentaria de la ley 27.348, también va en contraposición a la obligación que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos una obligación de resultado. Nosotros no le podemos prometer al trabajador, y el que lo hace, lamentablemente, cuidado con ese punto. O sea, no tenemos obligación de medio. Yo no puedo garantizar resultado o el éxito de nada, ¿sí? Ahí ya también empieza a remarcarse, y ya vamos a ver con profundidad. El 37 me da dos parámetros importantes. Y lo quiero aclarar un punto fundamental. Dice que dice el legitimado pasivo es la ART. Pero por otro lado dice que la ART va a pagar y se va a devengar honorarios si la actuación profesional del letrado resultare oficiosa. Y se hubiere reconocido total o parcialmente. O sea, se tienen que dar los dos supuestos conjuntamente. Porque muchos entienden el artículo 37 como que dicen, no, o sea, bueno, en definitiva, si se da el punto A o el B, como que si fueran dos alternativas. No, se tienen que dar ambos. Y eso también lo quiero recalcar. Y esto ha traído mucha discusión. Y ya lo vamos a ver, sobre todo, en qué trámites más adelante. Porque ahora todo lo que yo estuve explicando es muy lindo, porque estamos hablando, cuando les hablaba de las regulaciones en provincia, en capital, y les hablaba de las que tienen contenido económico, las que no lo tienen, que vemos que hay regulación en las leyes arancelarias. Está todo bien. Y siempre yo les hablaba a ustedes cuando hay un resultado positivo, es decir, cuando logré que se determine la incapacidad del trabajador, cuando, por ejemplo, obtuve en la divergencia de la alta médica se lo reingresó al trabajador, o si pedí el reingreso en el tratamiento me lo otorgaron. ¿Sí? Hasta ahí nosotros abordamos, por así decirlo, el lado bueno, que las cosas no salieron bien, pero sabemos que muchas veces en comisiones médicas las cosas no salen como queremos. A veces pedimos una divergencia, solicitamos a través del trámite de divergencia en el alta médica el reingreso del trabajador al sistema y la comisión médica lo rechaza. O pide un regreso en el tratamiento y no lo otorga. O inicio el trámite de la divergencia en la determinación de la incapacidad y en el dictamen médico dice que el trabajador tiene una enfermedad inculpable, o por qué no, una enfermedad preexistente. Entonces, en esos casos, ahí viene el gran interrogante, donde no hay una actividad oficiosa, donde no hay éxito ni total ni parcial de nada, porque lamentablemente no se hizo lugar al mismo. ¿Y qué pasa en ese caso con nosotros los abogados? ¿Tenemos derecho a pedir regulación de honorarios? Bueno, ahí viene la gran pregunta, y les voy a ir adelantando que sí, más allá de lo que diga el artículo 37. Vamos a analizarlo a este punto. La Constitución Nacional, esto de amparar al artículo 14 bis, el derecho al trabajo y a la retribución justa. Y van a decir, bueno, doctora, usted lo está leyendo este artículo porque está hablando del trabajador.
al que estamos representando en definitiva. No, yo no estoy citando el artículo 14 bis por el trabajador, estoy citándolo por nosotros, porque también nosotros, valga la redundancia, y que sea redundante en este punto, también somos trabajadores. Y por otro lado, tenemos garantizado en la Constitución Nacional también el derecho a esta retribución justa, porque pareciera que nosotros nos olvidamos que estamos también dentro del marco de protección y de tutela del 14 bis. ¿Sí? Y también otro artículo fundamental, el 17 de la Constitución Nacional, cuando hace referencia al derecho de la propiedad. Bien, acá lo que remarco es lo siguiente. El 1255, debemos agregar la presunción de onerosidad. ¿Nuestro trabajo se presume oneroso o se presume, o es un trabajo que se presume gratuito? Claramente que es oneroso, se presume la onerosidad. Por eso remarco aquí que el honorario se encuentra comprendido en este diseño constitucional y por lo tanto merece idéntica tutela, ¿sí? Por lo que debemos concluir que toda actuación oficiosa genera honorarios independientemente del éxito total o parcial. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a ustedes? Que más allá de que no nos hayan ido bien las, digamos, en ese trámite, lo que hayamos iniciado nosotros, eso no implica que podamos pedir la regulación de honorarios pertinentes. Ahora vamos a ver un fallo que justamente es el que vino a romper con esta concepción equivocada y errónea de que si el abogado no obtiene el éxito de la pretensión, del trámite, hablo en particular de todo lo que estuvimos viendo al comienzo de los trámites regulados por la resolución 178, la resolución 298 y del trámite de COVID, todos, independientemente de que vaya bien o vaya mal, porque yo también puedo haber iniciado, ¿por qué no?, un trámite de reconocimiento del carácter presuntivo del COVID, y la Comisión Médica Central pudo haber resuelto que no se dieron no me reconoce. Bueno, no siempre no todos los trámites terminan de la mejor forma, y máxime cuando las comisiones médicas tiran siempre a la baja en todo. En fin, este fallo que es de la Corte del Máximo Tribunal de Mendoza, del 7 de septiembre, no es un fallo bastante novedoso en el tiempo, me refiero, del año 2021, del año pasado, fallo Lincheta Noelia Paola, sobre recurso extraordinario provincial contra Provincia RT, sobre regulación de honorarios. Así lo van a poder encontrar ustedes. Este fallo señala que corresponde la regulación judicial, que es lo que estamos hablando nosotros, de los honorarios del abogado, aun cuando no se haya obtenido el éxito total o parcial de la pretensión del damnificado en la sede administrativa, pero modifica el obligado al pago. Y acá quiero mencionar una cuestión. Cuando hablo que modifica el obligado al pago, dice, bueno, como acá no hubo un reconocimiento, digamos, de la pretensión, ya sea ni parcial o total o lo que fuere en sí mismo, bueno, el obligado al pago no es la RT, va a ser el trabajador. Y ahora, escuchen lo que establece el Lincheta en este punto, ¿no? Dice, en caso de no reconocerse incapacidad en la etapa administrativa, es decir, iniciamos una divergencia en la determinación y el dictamen dice no, es enfermedad inculpable. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a iniciar la demanda judicial para, obviamente, que se revea lo que resolvió esa comisión médica interviniente y poder acreditar que realmente no es una enfermedad inculpable, que es una enfermedad realmente profesional. Bueno, podemos lograr en la justicia que en una sentencia diga sí, esto es una enfermedad profesional, hay nexo causal con las tareas desarrolladas y demás. Bueno, en ese supuesto hipotético, más allá de que el obligado al pago sea el trabajador, tengo que hacer esta distinción. Dice, en caso de reconocerse incapacidad en etapa administrativa, si el trabajador acciona judicialmente con obtención de la incapacidad en sede judicial, es decir, logramos probar lo que no se pudo acreditar en la instancia administrativa, el obligado al pago será la RT-empleador autoasegurado. En principio lo que te está diciendo Lincheta acá es, acá te va a tener que pagar el trabajador, y en todo caso, ese trabajador, de lograr un reconocimiento judicial de la pretensión, en este caso sería de la incapacidad que estamos hablando, en este ejemplo, bueno, tendrá en todo caso una acción de repetición
el trabajador con la aseguradora de la ART o el empleador autoasegurado demandado. En cambio, si yo, por ejemplo, inicio el trámite judicial, me refiero en realidad ante la justicia, para que se reconozca, digamos, se pueda reconocer este tema de la enfermedad profesional y todo lo demás, y no lo puedo lograr. Resuelven que acá no hay, digamos, se trata de una enfermedad realmente inculpable, ratifica la justicia lo que dijo en la instancia administrativa, bueno, el trabajador deberá los honorarios del letrado por la actuación administrativa como comitente del servicio particular. Es decir, lo que nos está diciendo es como no logró, digamos, probar nada en la justicia, no se logró, no va a poder repetir claramente contra la ART, porque justamente el principio general de la derrota. En todo caso, va a tener que pagarnos a nosotros los honorarios que correspondan, pero no tendrá ningún tipo de acción de repetición contra la ART, porque mal podría repetir si en definitiva no logró probar nada en la justicia. Esto es lo que remarca este precedente de Linchetta. Hay algo que yo considero que quizás el máximo tribunal de Mendoza omitió en el tratamiento, que en parte de lo que yo estoy mencionando resulta, gusto o no, ya al final de todo voy a evacuar las dudas que ustedes tengan, y también, ¿por qué no? Porque capaz pueden decir, doctora, yo no estoy de acuerdo con lo que el máximo tribunal resuelve en punto a modificar el obligado del pago, pero si ustedes, en los dos supuestos que yo estoy mencionando, en realidad es de sentido común lo que menciono. Yo no puedo obligar a una ART a que pague algo que en definitiva no ha podido probarse en la instancia judicial. Mal podría. Es imposible eso. Ahora, lo que sí la crítica a este fallo es que si bien es positivo porque se mete en este punto y dice, no, más allá de que, bueno, que vos no hayas podido lograr este reconocimiento total o parcial, el abogado tiene el derecho a su regulación judicial, omite declarar la inconstitucionalidad. ¿De qué? De la resolución 298 que hace referencia a estos requisitos que estábamos hablando del 37. Bien podía el máximo tribunal declarar la inconstitucionalidad del mismo, pero no lo hace. O sea, hace un abordaje muy interesante, muy rico, muy bueno, que a nosotros nos va a servir mucho este precedente para poder fundamentar los pedidos de regulación de honorarios para estos supuestos en los cuales justamente nos encontramos con casos de no reconocimiento, no logramos el reconocimiento en sí. Aquí, en el fallo, hace referencia a que el trabajo profesional del abogado independiente se encuadra en una locación de servicios en favor del trabajador y que en este caso no se presume gratuito, por lo que, entendiendo que la tarea jurídica ejercida en el ámbito administrativo debe ser remunerada. Corresponde regulación de los honorarios profesionales devengados. El fallo vuelve a hacer mucho hincapié a esta diferenciación entre obligaciones de medios y obligación de resultado, y dice que en relación a la naturaleza jurídica de la obligación que asume el profesional en el patrocinio ejercido, se trata de una obligación de medios porque el profesional no puede asegurar el resultado de su gestión, que es lo que veníamos recalcando. La garantía de gratuidad, que se vincula con el derecho de acceso al trámite administrativo previo, se encuentra asegurada con el servicio de patrocinio gratuito con el que cuente el trabajador. ¿Esto por qué lo voy a mencionar? Porque ahí va a venir un punto importante. Vieron que hay trámites que no requieren la asistencia letrada obligatoria. ¿Cuáles son los trámites que no requieren, digamos, un patrocinio letrado obligatorio? Divergencia en el alta médica, divergencia en las prestaciones, divergencia en la transitoriedad, reingreso en el tratamiento, silencio de la ART y abandono del tratamiento. Claro, como esos trámites no requieren este requisito obligatorio, lo primero que te van a decir, bueno, pero entonces yo no tengo por qué pagar honorarios si en definitiva aquí no se requiere el patrocinio letrado. Bueno, pero acá debemos nosotros ajustarnos a las normas referente al contrato de locación de servicio, porque ese trabajador tranquilamente podía haber acudido al patrocinio que le otorga la superintendencia en forma gratuita. Sin embargo, acudió a tu estudio jurídico y vos le brindaste un servicio a ese trabajador. Y ese servicio que vos le estás brindando
no arranca solamente con acompañarlo a comisiones médicas. Acompaña, o sea, es mucha la tarea que nosotros desarrollamos. Desde que redactamos un telegrama laboral para que se empiece muchas veces a interpelar a la RT para que cumpla lo que no cumple, que son claramente el tema de las prestaciones dinerarias, prestaciones médicas, el hecho de tener que realizar muchas labores. ¿Por qué no? No solamente, nosotros mucho tiempo nos lleva todo esto, porque pareciera como que solamente es solo comisiones médicas. Redactamos telegramas, contestamos carta, documentos. Después tenemos que obviamente iniciar el trámite con todo en la ventanilla electrónica, la redacción de esos escritos. Entonces, ahí improcedente que la RT me diga no, yo no te tengo que pagar nada, porque en definitiva el trabajador tenía garantizado el acceso a la instancia administrativa y podía haber recurrido al patrocinio letrado. No, pero recurrió a mí, y como recurrió a mí y mi tarea no se presume gratuita, sino que se presume onerosa, entonces se van a tener que aplicar las reglas de la alocación de servicios. Y ese trabajador tiene que pagarme a mí honorarios. Ahí el obligado del pago es el trabajador. ¿Sí? Y sobre todo, esto también lo quiero recalcar porque también va a venir el punto. Y acá yo no estoy vulnerando la prohibición del pacto de cuota litis. No, está bien, porque queda más que claro que la mayoría de la jurisprudencia viene a ratificar la prohibición del pacto de cuota litis. Yo lo que estoy haciendo es hacer valer mi trabajo, ni más ni menos que encuadrarlo dentro de lo que el fallo Lincheta, y todo esto que yo estoy mencionando y le estoy parafraseando, surge del precedente Lincheta. No es un invento mío ni nadie, además es una cuestión que todos conocemos. Estamos brindándole un servicio al trabajador. Entonces me tienen que regular honorarios. Y volvemos a lo mismo, es independiente si obtuve el resultado o no. Bueno, en fin, lo digo porque es un gran tema este punto de gran discusión, pero que en el fallo realmente muy interesante el abordaje. La actuación del abogado siempre es oficiosa. Son conclusiones a lo que venimos hablando, pues sin él no existe la posibilidad de que el trabajador pueda transitar la vía administrativa. Para los trámites que requieren de patrocinio letrado obligatorio, ni hablar. Y para los que no requieren, me remito a lo que hablé anteriormente, para no repetir lo mismo. ¿Sí? No me voy a detener, acá justamente menciono todo lo que yo estuve mencionando, quiero concluir con este punto. En modo alguno, ¿sí?, se vulnera esto de la celebración del pacto de cuota litis, de nada. Estamos hablando de cosas, no mezclar las aguas. El artículo 14 bis, ya lo hablé, donde ahí también nosotros podemos fundamentar en las demandas judiciales el tema de la protección de nuestros honorarios, ¿sí? Sus diversas formas gozarán de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador, nosotros, los abogados, retribución justa. Bueno, lo asentado aquí en el fallo Lincheta es que sin perjuicio de la falta de éxito del trámite, del cual se trate, acá no estoy haciendo distinción, sea de contenido económico o con contenido económico, ante las comisiones médicas, el profesional puede percibir, o mejor dicho, yo no le diría puede, debe percibir. ¿Sí? Porque el puede pareciera un poco, debe percibir los honorarios que le corresponden por sus prestaciones del trabajador que lo ha contratado libremente. Nadie le puso un revólver a la cabeza al trabajador para que venga al estudio. Por eso ustedes cuando inician cualquier trámite administrativo, tienen que hacerle firmar al trabajador un convenio de honorarios. Yo no le pongo pacto de cuota litis. Siempre le pongo, ¿por qué? Porque justamente sé muy bien que más allá de que el artículo 2 de la ley 27.348 no prohíbe expresamente el pacto en sede administrativa, la mayoría de los jueces lo que hacen, dicen, bueno, acá en Capital se remiten a Vallejos al plenario que ratifica la prohibición, y hay otros juzgados que le tiembla la mano para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Hay un tribunal hace poco en San Isidro que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del pacto de cuota litis. Después el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de La Plata es uno de los pioneros que siempre declara la inconstitucionalidad de esa prohibición. Pero son muy pocos los jueces que realmente declaran, valga la redundancia, per se, la inconstitucionalidad de la norma que lo prohíbe.
En fin, acá esto de lo que estaba hablando, el profesional puede percibir los honorarios por su prestación del trabajador que lo contrata libremente con la limitación establecida mediante la previsión del pacto de quota litis. ¿Sí? Ello a su vez sin perjuicio del derecho del trabajador de repetir, que es lo que estábamos hablando, de que nosotros le reclamamos los honorarios al obligado al pago, al trabajador, y le estaba diciendo esto del convenio de honorarios, de hacerle firmar del minuto número 1. Antes de escuchar, perdón, antes de escuchar toda la problemática del trabajador, el accidente, si tuvo un accidente o lo que fuera, lo primero que, más allá de todo esto, las consultas. Esto de las consultas, yo tengo las consultas gratuitas, porque el beneficio del trabajador, por el tema de la gratuidad del trabajador, sí, muy lindo todo, sí, la gratuidad del trabajador, de la cual goza en los procesos administrativos, procesos judiciales, de no pagar una tasa de justicia, del envío del telegrama, pero en la redacción del telegrama laboral la tengo que cobrar. La consulta también la tengo que cobrar. ¿Quién dijo que la consulta en un caso de ART no la puedo cobrar? La liquidación, cuando te dice el trabajador, doctora, ¿y cuánto me corresponde por la incapacidad que, en este caso, no sé, sufrí un accidente y tanto, a ver, ¿cuánto me correspondería? Hay que hacer el cálculo del ingreso base mensual y toda la fórmula polinómica, lo cual no es nada fácil. Todo eso no se puede cobrar, pregunto, no sé, después lo vamos a ir viendo. Y bueno, yo ahí lo delimito, porque si no, este tema que pareciera como en definitiva que el beneficio de gratuidad implica que nosotros tenemos que trabajar todo ad honorem, y no es así. Bueno, en fin, háganle firmar, y perdón esto reiteratorio, el convenio de honorarios desde el principio a ese trabajador. Yo siempre le pongo, tanto en la instancia judicial como en la sede administrativa. Después, en definitiva, se resolverá en la justicia el planteo de la inconstitucionalidad del pacto de quota litis. Bien. Ahora, bien. Esto ya lo mencioné. Bueno, es decir, bueno, acá está lo que estaba hablando del derecho de repetición de la ART, teniendo en cuenta que la etapa administrativa no es definitiva, es decir, quien debe el daño principal debe el honorario como accesorio de manera directa o vía de reitero, que era lo que yo estaba mencionando, de la acción de repetición de ese trabajador en base a lo que se resuelva posteriormente en la instancia judicial. Bueno, acá el tema de la locación de servicio, todo esto surge del mismo fallo, del fallo Lincheta. En virtud del principio de autonomía de la voluntad, la consideración del letrado como un trabajador independiente, el hecho de ser el vínculo que los une con el cliente como un contrato de locación de servicio que se presume honoroso, que es lo que veníamos hablando, mientras existe, esto sí me parece importante al momento de que nosotros llevamos adelante la consulta, exista debida información, no haya lesión, ni renuncia anticipada de honorarios. Obviamente que en eso no lo voy a poder, ojo con las cláusulas que también nosotros redactamos, ¿no? Y se respeten los mínimos establecidos por las leyes arancelarias locales, resultan totalmente válidos aquellos convenios en que se establezca una suma fija de dinero en contraprestación por los servicios del profesional del derecho para el asesoramiento y patrocinio en los trámites en comisión médica jurisdiccional. ¿Sí? Así que eso es lo que veníamos hablando de las locaciones de servicio. Ahora bien, voy a pasar rápidamente a un poco a explicar provincia de Buenos Aires y qué es lo que está pasando con la provincia que está autoasegurada. Es decir, aquí hay una resolución, también la 3419, inconstitucional, que ustedes van a darse cuenta que cuando les toca un caso donde es autoasegurada la provincia de Buenos Aires, ustedes no tienen una posibilidad de poder discutir con la misma en cuanto al porcentaje que siempre se pelea en comisiones médicas. Siempre le van a decir, es un 5%. ¿De dónde surge ese 5% de honorarios que, digamos, la provincia siempre te recalca y te lo pone como a rajatabla de esta resolución? Hay que solicitar, además de ir a la justicia para pedir la regulación de honorarios, porque el 5% no es nada, pedir que se regule conforme la ley arancelaria que corresponda, en este caso, como es provincia de Buenos Aires, va a ser dentro de la competencia de la ley 14.967, y debo pedir el planteo de inconstitucionalidad de la resolución, artículo 5 de la misma. Yo acá, básicamente, lo que les transcribí es digamos, el apartado que no puede faltar en ese escrito de regulación de honorarios, ¿sí?
a lo referente al autoseguro de Provincia de Buenos Aires. Traten, yo voy a ser muy sincera, de no aceptar estos acuerdos, los acuerdos de provincia. Y no solamente porque le van a querer pagar un 5%, que es una migaja, y no le van a pagar ni ahí los aportes, olvídense, sino que el gran problema que está teniendo el autoseguro de provincia es que no es solamente lo bajo del porcentaje, y no solamente porque no te pagan los aportes ni ahí, sino que el tema viene en cuanto al tema del pago. O sea, ellos en provincia de Buenos Aires hoy está teniendo el problema, que, mejor dicho, antes tenía el problema que no le pagaban al abogado el convenio que había sido suscrito en comisiones médicas, de ese 5%. Entonces tenés que estar iniciando un procedimiento de ejecución en la justicia, y como es el Estado, es un gran derrotero de tiempo realmente terrible, para poder de alguna forma ejecutar a la provincia de Buenos Aires. Muy complicado. Así que por eso yo les recomiendo no digamos, agarrar ese 5% y pedir la regulación que corresponda, porque ahí también ustedes no solo que van a haber garantizado lo que realmente tienen que cobrar en base a la ley arancelaria, sino que también les va a ser mucho más fácil el hecho de poder ejecutarlos, porque no pagan en tiempo y en forma, y nos obligan a ejecutar una migaja que es este porcentaje. Y ahora, el otro problema que está habiendo no es solamente que no le pagan los honorarios bajos al letrado, sino que tampoco están pagando la provincia lo que tiene que ver con las indemnizaciones de los trabajadores, por más que exista homologación. Eso con muchos abogados y colegas me hacen saber, hablando en el diálogo que uno tiene constante, dicen, doctora, no le paga al trabajador. Y bueno, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Y bueno, va a tener que iniciar la ejecución de esa homologación, que en definitiva reviste el carácter de cosa jugada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, como estipula la Ley 27348. O sea, si no nos pagan, ya antes no nos pagaban a nosotros, ni están pagando al trabajador. Entonces, la verdad que mi recomendación es esa, para que, por lo menos dentro del propio proceso judicial, ahí ustedes van a poder arbitrar los medios para también, no solamente que me regulen bien, sino también poder cobrar efectivamente lo que esté regulando, y si no se va a tornar en una gran falacia. El tema de la prueba, en la prueba de la acción de regulación de honorarios, lo que no va a poder faltar claramente va a ser el expediente administrativo, acompañarlo como documental y pedir también como prueba informativa que la comisión médica se expida de la autenticidad y veracidad de la misma. O en su defecto, si no acompaña la documental, bueno, pedir la remisión de todo el expediente administrativo. Lo lógico es que nosotros cada vez que iniciamos trámite descargamos todo el expediente. Hay algunos trámites en los cuales uno no tiene la digitalización, no puede como digitalizar el mismo. Solamente la ventanilla electrónica, por medio de la ventanilla, perdón, te notifican de las distintas, digamos, notificaciones importantes del expediente, pero vos no tenés la vista completa del mismo. Así que bueno, eso es otra cuestión, por eso les hablo yo ahí en cuanto a la prueba informativa para pedir la remisión completa, ¿no?, de todo el expediente. Bueno, el tema de las costas, artículo 68, acá no hay mucho para hablar, en definitiva, el que de alguna forma, principio general de costas al vencido, no me voy a ir mucho más de esa cuestión, y en tema de la prescripción de los honorarios es de 5 años, artículo 2560, se aplican las pautas de este artículo, que rige, que es el plazo que está determinado para la prescripción del tema de los honorarios, y el artículo 2558 también ténganlo presente, que establece que si los honorarios fueron regulados en la sentencia, es decir, si yo tengo una regulación por parte de un juzgado en sí, comienza a correr el plazo desde que ésta queda firme, ¿sí?, de que quedare firme. Aquí les voy a mencionar 2 casos de jurisprudencia importante, para mencionarles a ustedes que me parecieron 2 casos emblemáticos, y ya los voy a, de alguna forma, liberar para que si quedó alguna duda de lo que estuvimos viendo, que es bastante, estas son las conclusiones a todo lo que hemos visto, y voy a pasar a hablar de estos 2 precedentes. Aquí les comento cómo se da la situación del primero. Se trata de un
de un abogado que inició un trámite en comisión médica a los fines de que se determine el carácter profesional o no de una enfermedad. Esto sucede en la mayoría de los supuestos de enfermedades que no están dentro del listado. ¿Qué hacen las aseguradoras? Directamente proceden por carta documento a rechazar. Entonces, ¿cuál es el trámite que está previsto? Iniciar el trámite de rechazo de contingencia por enfermedad no listada. Bueno, es el supuesto que se dio aquí. La denuncia que fuera oportunamente rechazada por la ART y que originó la presentación. Se agravia el profesional en tanto el acugo, o sea, el juez, de grado que entendió, sostuvo que no correspondía regular honorarios por su actuación, dado que aún no se había verificado el supuesto de oficiosidad en la gestión a favor del damnificado, al estar inconcluso el tránsito previo y al no estar definida la procedencia de la pretensión, por lo que rechazó el planteo por prematuro. Vale mencionar que la petición resultó favorable para el trabajador al reconocer el carácter profesional de la enfermedad denunciada. O sea, el expediente administrativo se termina, de alguna forma, reconociendo el carácter laboral de esa enfermedad. A la luz de lo dispuesto por el artículo 37, que es el que estuvimos analizando, que es un artículo que hay que decir las cosas como son, es inconstitucional, bien, por lo que ya hablamos, resolución 298/2017, SRT, y considerando las actuaciones labradas ante la comisión médica, se estiman satisfechos los recaudos. Recordemos que el 37 hablaba de la oficiosidad y el reconocimiento total o parcial. Acá hubo un reconocimiento total de la pretensión. ¿Cuál era? Que se reconociera el carácter laboral. Lo hubo. Se dan los dos supuestos. Entonces aquí, bueno, recaudos exigidos para el devengamiento de los estipendios, o sea, de los honorarios a favor del profesional por su actuación en el ámbito administrativo y su consecuente determinación en esta instancia. Así se advierte que la labor técnica del letrado apelante ha resultado oficiosa, toda vez que el trabajador afectado mediante el trámite iniciado y culminado no solo ha obtenido el reconocimiento de la calificación profesional de la afección denunciada, sino también el derecho, claramente, si a vos te reconocen el carácter laboral de esa enfermedad, ¿qué ocurre como correlato? Que la RTT tiene que brindar ¿qué? Las prestaciones de ley médicas, en todo lo referente a los traslados, rehabilitación y gastos, y también el pago de los salarios, donde recordemos que los primeros 10 días lo paga el empleador, a partir del 11º día lo va a pagar la aseguradora de riesgo de trabajo. Y si ese letrado logró, como en este caso, que se reconozca el carácter laboral, le va a dar lugar ¿a qué? A plantear una divergencia posterior en la determinación de la incapacidad, ¿sí? Para que le puedan determinar ya el porcentaje, el grado y el porcentaje de incapacidad. Recordemos que la incapacidad también tiene sus tipos: capacidad permanente parcial, total, habría que ver cada caso si es un supuesto de gran invalidez. Así que, en definitiva, en este expediente, Amadei Luciano Benjamín contra Federación Patronal Seguro sobre regulación de honorarios, se determina una cuantía en esa jurisdicción, que es la provincia, en este caso sería de Córdoba, Cámara Nacional del Trabajo, Sala 2, de 10 IUs, ¿sí? Le reguló honorarios a este trabajador. Claro, acá es un supuesto en donde hubo, de alguna forma, esto de, por así decirlo en el buen sentido, de que el trabajador logró acreditar el carácter, digamos, laboral. ¿Qué hubiera ocurrido si estábamos a la inversa? Porque vamos al otro punto. Inicia todo el trámite y no logra que se le reconozca el carácter de la contingencia laboral. Bueno, seguramente el letrado, ¿qué paso va a tener que seguir? Y bueno, va a tener que ir a la justicia para poder acreditarlo, va a tener que acompañar el expediente administrativo de rechazo de contingencia de la enfermedad no listada y deberá probarlo en la sede judicial. Lo que yo les explicaba anteriormente, que por ese trámite que inició de rechazo, ahí en todo caso le tendrá que pagar el trabajador, por lo que hablamos que es un contrato de locación de servicios. Ahora, si el letrado en la instancia judicial logra probar que en realidad claramente que digamos, tiene carácter laboral y además logra no solamente el reconocimiento del carácter laboral, sino también del porcentaje de incapacidad, de probar que tiene secuelas incapacitantes, de lo que le haya pagado ese trabajador,
a nosotros estamos hablando, vendría a ser, tendrá repetición respecto al ART de lo que pagó. Ahora bien, como para no nos vamos a volver en contra, el gran tema que acá, yo sé que esto va a venir y lo estarán pensando, y yo también lo pienso, digo, yo le tengo que pedir que el trabajador, o sea, pedirle una regulación de honorarios de un trámite en donde yo, está bien, realicé una labor y no logré que se reconozca el carácter laboral. Y le tengo que, estoy legitimado, como lo hemos visto, sí, a pedirle los honorarios. Claro, el tema es que me van a decir, doctora, pero el problema viene que voy a perder al cliente, porque yo en definitiva, si yo le voy a pedir una regulación por esa actuación, y no va a querer iniciar ninguna acción judicial de nada. Entonces, ahí no estaría mal que cuando vos inicies la acción judicial, a los efectos del reconocimiento del carácter laboral y de probar la incapacidad que tenga, bueno, en todo caso, ahí va a quedar supeditado, ojo, en ese resultado de lo que ocurra, si te va a tener que pagar la RT o el trabajador. Lo que estás haciendo es diferirlo a lo que resulte de las probanzas en lo que sería en el ámbito del proceso judicial. Es decir, no te estoy cobrando ahora, ¿sí? Pero te voy a dejar en claro de que si no se llega a aprobar, porque yo no puedo garantizar resultado alguno de nada, bueno, ahí va a tener que pagarle en esa instancia. Eso es lo que yo haría, más allá de lo que diga el fallo Lincheta en este tema, ¿no? Así que bueno, esto es así. Este es otro caso también de la provincia de Córdoba, de la Sala 2, distinto. Dice que el letrado del trabajador inició ante comisión médica el trámite a los fines de determinar, este ya lo leí, es el mismo, perdón, voy a pasar a la siguiente filmina, otro, también es de Córdoba, igual, sí, este es de Córdoba, de Río Cuarto, distinto, es Nicola Marcelo Luis, donde el actor solicitó la regulación de sus honorarios por las tareas profesionales desarrolladas ante la comisión médica, patrocinando a su cliente en el trámite de la divergencia en el alta médica. Bien, de las actuaciones administrativas remitidas por la SRT surge que el dictamen médico modificó lo decidido por la RT, se revocó, o sea, acá hubo, digamos, se reingresó al trabajador al sistema, o sea, hubo un reconocimiento total. La aseguradora opuso como defensa que para que la actuación del abogado pueda ser calificada como oficiosa y pueda devengar honorarios a su cargo, debe ser desplegada en una actuación que tenga aptitud para agotar la vía administrativa. Esto también es un gran error que muchas veces las RT oponen como defensa a este punto. Dice, bueno, si vos de alguna forma ejerciste la representación de un trabajador a un trámite que no hace el agotamiento de la instancia administrativa que exige la ley 27348, entonces no habría ningún tipo de posibilidad que vos me vengas a reclamar honorarios. Eso es cualquier cosa, no existe ningún tipo de normativa que haga referencia a esa cuestión. Ni tampoco que estemos discriminando por el trámite, digamos, el derecho que tiene el trabajador, hablo nosotros los abogados, a cobrar honorarios. Bueno, en definitiva, aquí se reconoce, digamos, el trámite prospera de divergencia en el alta médica, y lo que se menciona es que la actividad del letrado incidentista resultó oficiosa en aras a la obtención de un resultado favorable a las pretensiones de su cliente al haber obtenido la revocación del alta decidida por la aseguradora demandada y la continuidad en las prestaciones médicas y farmacéuticas. Así entonces se vislumbran cumplimentados los requisitos previstos en la normativa específica, que es justamente del artículo 37 de la oficiosidad y el reconocimiento total, y la regula 15 ius, estamos hablando provincia de Córdoba también, ¿no? Esto de las conclusiones es lo que estuvimos hablando en particular a lo largo de todo lo que ha sido el desarrollo de la clase, y estamos en 6:47. Lo que voy a hacer, como es de costumbre, hablé mucho, la verdad, bastante, habilitar digamos, las preguntas que ustedes puedan llegar a tener en base a lo que estuvimos señalando, o sea, lo que estuve desarrollando en torno a esta cuestión, ¿no? A todo lo referente al tema de los honorarios, que verán que no es una cuestión tampoco, es un poquito complicado, nada más.